El Corredor del Laberinto fue una de estas sagas juveniles distópicas que vino a causar sensación en el cine hace más o menos 10 años. Porque sí, amigos, lo crean o no, el 2014 fue hace más de 10 años. Pero en fin, el día de hoy venimos a explorar esta saga y como es costumbre, comenzaremos por uno de sus personajes más emblemáticos, Theresa Agnes. Así que acompáñanos a conocer la historia de este personaje. Theresa Agnes, cuyo nombre real de nacimiento era Didi, creció en una pequeña aldea junto a su familia, tratando de sobrevivir en un mundo que ya estaba al borde del colapso. Los destellos solares, unas erupciones masivas de radiación solar, habían destruido gran parte de la Tierra, y el virus de la llamarada estaba comenzando a extenderse rápidamente, infectando a miles de personas y volviéndolas locas. A pesar del peligro constante, Didi tenía una vida relativamente normal dentro de su comunidad, hasta que todo cambió. Un día, su aldea fue atacada por la coalición posterior a los destellos, quienes dispararon dardos infectados con la llamarada sobre los habitantes. El virus se esparció rápidamente y no hubo manera de detenerlo. Uno por uno, sus amigos y familiares comenzaron a enfermar, perdiendo la razón y volviéndose violentos. Didi también fue alcanzada por un dardo, pero algo extraño ocurrió. No se enfermó. De alguna manera, ella era diferente, era inmune. Pero su inmunidad, lejos de ser una bendición, se convirtió en una maldición. Los sobrevivientes de la aldea, aterrados por su resistencia al virus, comenzaron a verla como un peligro, algo antinatural. Sus propios vecinos la rechazaron, e incluso su hermano mayor, Ricky, decidió abandonarla. Así, Didi quedó completamente sola en un mundo hostil. A pesar de su situación, Didi no estaba destinada a morir allí. Fue encontrada por un grupo de sobrevivientes, quienes, al descubrir su inmunidad, decidieron protegerla y llevarla a un lugar seguro. Juntos, emprendieron un largo y peligroso viaje hasta una instalación secreta, donde pensaban que podría estar la clave para frenar la propagación del virus. Al llegar a la base de coalición, Didi fue enviada a través de un dispositivo llamado Flat Trans, una especie de portal de teletransportación que la llevó directamente a la sede de Cruel, una organización que buscaba desesperadamente una cura para la llamarada. Fue aquí donde su vida cambió por completo. La pequeña Didi dejó de existir y nació Theresa Agnes, en honor a la Madre Teresa de Calcuta. La organización la sometió a un estricto programa de entrenamiento diseñado para preparar a aquellos pocos que, como ella, eran inmunes al mortal virus de la llamarada. Día tras día, Teresa pasaba por rigurosas pruebas médicas y asistía a clases avanzadas donde aprendía sobre ciencias, estrategia y comportamiento humano. Durante este tiempo, estuvo mayormente aislada de los demás sujetos, enfocándose únicamente en su formación y en las tareas que Cruel le asignaba. Su mundo se reducía a pasillos fríos, laboratorios llenos de científicos y la constante sensación de que todo lo que hacía tenía un propósito mayor. Cuando Teresa tenía solo 7 años, conoció a Thomas, otro niño inmune que, al igual que ella, estaba bajo el control de Cruel. Desde el principio, fueron elegidos para algo mucho más grande de lo que podían imaginar: ayudar a construir el laberinto. Y este lugar no era solo una simple estructura, sino un complejo experimento diseñado para poner a prueba las habilidades mentales y emocionales de los inmunes en condiciones extremas. Trabajar juntos en esta misión los unió de una manera especial. Entre cálculos, mapas y pruebas constantes, Teresa y Thomas desarrollaron una relación basada en la confianza mutua y la certeza de que estaban destinados a algo importante, aunque todavía no entendían del todo qué significaba. Desde su posición privilegiada dentro de las instalaciones de Cruel, Teresa no solo formó parte de la creación del laberinto, sino que también se convirtió en una observadora clave del experimento. Día tras día, fue testigo de cómo nuevos sujetos eran introducidos en el laberinto, jóvenes inmunes cuyos recuerdos habían sido borrados y que ahora debían enfrentarse a un entorno hostil
sin saber por qué estaban allí. Teresa monitoreaba cada uno de sus movimientos, estudiando sus reacciones ante la incertidumbre, el miedo y la lucha por la supervivencia. Cruel la entrenó para analizar patrones de comportamiento, evaluar la toma de decisiones y determinar cómo los clarianos se adaptaban a la constante presión del entorno. Poco después de que enviaran a Thomas al laberinto, ella también fue enviada. Teresa llegó al laberinto de una manera muy diferente a todos los demás. Su llegada no solo causó sorpresa, sino también confusión y miedo. Hasta ese momento, nadie había visto a una chica en el claro, y para empeorar las cosas, traía consigo un mensaje escalofriante. Ella es la última, todo va a cambiar. Desde el primer momento, Teresa supo que su llegada marcaría el inicio de algo importante. Cruel la había preparado durante años para este momento. A diferencia de los demás, que llegaban con la mente borrada, solo recordando su nombre, ella conservaba fragmentos de información sobre el laberinto y sobre Thomas, a quien conocía desde antes de que todo comenzara. Su conexión telepática con él le permitió enviarle mensajes incluso antes de despertar, ayudándola a comprender que había mucho más en juego de lo que imaginaban. Cuando finalmente abrió los ojos, la reacción de los clarianos fue de desconfianza. Muchos la veían como una amenaza, como si su presencia fuera el detonante de los extraños cambios que comenzaron a ocurrir en el claro. Todo indicaba que su llegada no había sido una coincidencia. A pesar de la hostilidad de algunos, Teresa rápidamente se convirtió en una pieza clave dentro del grupo. Su inteligencia y conocimiento le permitieron ayudar a descifrar el código del laberinto, el cual estaba basado en patrones de letras ocultas en los muros. Junto a Thomas, comenzó a formar una estrategia para descubrir la salida y entender el propósito detrás de todo. Pero no fue fácil. Cruel le había dado un papel que debía seguir, y ella creía en la misión de encontrar una cura para la llamarada. También empezó a cuestionarse hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Conocía los riesgos del experimento, las pruebas que vendrían después y los sacrificios que se necesitarían para completar la misión. Sin embargo, ver el sufrimiento de los clarianos de cerca hizo que dudara, y por primera vez comenzó a preguntarse si todo lo que le habían enseñado era realmente correcto. Después de escapar del laberinto, Thomas y los demás pensaron que finalmente estaban a salvo, pero todo cambió cuando Teresa desapareció sin dejar rastro. En su lugar, encontraron a un chico llamado Aris, quien les reveló algo que no esperaban. Existía otro grupo de prueba, formado solo por chicas, y Teresa podría estar con ellas. Desde ese momento, las dudas comenzaron a surgir. Nadie sabía dónde estaba ni por qué la habían separado del grupo. Mientras tanto, Teresa estaba completamente aislada. Cruel la sometió a pruebas psicológicas intensas. Querían llevarla al límite, poner a prueba su resistencia mental y, sobre todo, su lealtad. Le hicieron creer que estaba sola, que había sido traicionada y que la única forma de sobrevivir era seguir sus órdenes. Poco a poco, Teresa comenzó a entender que tenía que jugar el papel que le habían asignado, aunque eso significara lastimar a Thomas. Cuando finalmente se reencontraron, Teresa no era la misma. Su actitud era fría y distante. Bajo las órdenes de Cruel, le dijo a Thomas que no podía confiar en ella, e incluso ayudó a capturarlo, sometiéndolo a pruebas dolorosas, dejando que Cruel hiciera con él lo que quisiera. Pero detrás de todo esto, Teresa tenía un plan. Desde el principio, creyó que estaba protegiendo a Thomas. Pensaba que si seguía las órdenes de Cruel, podría asegurarse de que él sobreviviera a la siguiente fase del experimento. Pero Thomas no lo veía de esta manera, ya no confiaba en ella. Al final, Teresa regresó con el grupo, pero las cosas habían cambiado. Thomas ya no la veía como su aliada. Cruel había logrado su objetivo, sembrar la desconfianza entre los inmunes y dividirlos. A pesar de todo, Teresa seguía creyendo en la misión, en que Cruel estaba haciendo lo correcto para encontrar una cura. El grupo fue liberado en un paisaje desolado, con temperaturas extremas, tormentas de arena y peligros constantes.
Cruel les había dicho que tenían un tiempo límite para llegar a un refugio seguro, pero el camino estaba lleno de obstáculos. Teresa, aunque seguía comprometida con la misión, mantuvo su distancia con Thomas y los demás. La barrera emocional entre ellos se había hecho más fuerte, y cada decisión que tomaba era cuestionada. Finalmente, después de múltiples enfrentamientos y pérdidas, llegaron a la supuesta zona segura, pero en lugar de encontrar refugio, se encontraron con otra serie de pruebas. Cruel seguía observándolos, manipulándolos, y es en ese punto donde Teresa se vio enfrentada a su mayor dilema. Por un lado, seguía creyendo que la organización podía encontrar una cura, pero por otro, empezaba a ver con más claridad el sufrimiento de sus compañeros y las mentiras en las que había creído durante tanto tiempo. Poco a poco, Teresa comenzó a cuestionarse si realmente estaba del lado correcto. Intentó acercarse a Thomas para explicarle sus razones, pero él ya no estaba dispuesto a confiar en ella. Cuando finalmente llegaron al final de la prueba de fuego, Teresa y Thomas se enfrentaron a una última decisión: seguir confiando en Cruel o rebelarse completamente. Teresa seguía dividida entre su lealtad y su conciencia, pero Thomas ya había tomado su decisión. Él no permitiría que la organización siguiera controlando su vida. La tensión entre ambos era más fuerte que nunca, y quedaba claro que, aunque compartieron un pasado, ahora estaban en caminos opuestos. A partir de ese momento, el grupo es separado nuevamente. Thomas, Newt y Min-ho deciden escapar de las instalaciones de Cruel, mientras Teresa, aunque todavía tiene dudas, opta por quedarse, aferrándose a la esperanza de que encontrará una cura. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienza a darse cuenta de que los métodos de la organización son cada vez más extremos y que los sacrificios humanos parecen ser una parte inevitable de sus planes. Mientras tanto, Thomas y su grupo logran unirse al Brazo Derecho, una organización rebelde que lucha contra Cruel y sus experimentos. Su objetivo era destruir la sede central de la organización y liberar a los sujetos que aún estaban atrapados en sus instalaciones. Durante este tiempo, Thomas recibe mensajes de Cruel en los que intentan convencerlo de que regrese, argumentando que él es la clave para encontrar la cura, pero él ya no confía en ellos. Cuando Thomas y el Brazo Derecho atacan la base de organización, Teresa intenta advertirle sobre los peligros que enfrenta, pero Thomas se mantiene firme en su decisión de luchar contra Cruel. Durante la invasión, Teresa se enfrenta a la cruda realidad de lo que ha estado defendiendo: experimentos fallidos, sujetos sacrificados y un control total por parte de la doctora Eva Page. En el punto culminante de la historia, las instalaciones de Cruel comienzan a colapsar, mientras el Brazo Derecho lanza su ofensiva final. Thomas y sus amigos intentan escapar, pero quedan atrapados en medio de los escombros. Es en este momento cuando Teresa toma la decisión más importante de su vida: sacrificar su propia seguridad para salvar a Thomas. En un último acto de redención, lo empuja fuera del peligro justo antes de que una estructura masiva caiga sobre ella. Teresa muere bajo los escombros, dejando a Thomas con sentimientos encontrados: tristeza, culpa y una sensación de pérdida definitiva. Después de la destrucción de Cruel, los sobrevivientes, liderados por Thomas, logran escapar a un lugar seguro, una comunidad libre de la llamarada, donde los inmunes pueden comenzar de nuevo. Sin embargo, la sombra de los eventos vividos sigue persiguiéndolos. Thomas nunca podrá olvidar a Teresa y lo que ella significó para él, recordando su sacrificio como una señal de que, a pesar de sus errores, siempre intentó hacer lo correcto. Cuéntame en los comentarios de qué otro tema o personaje del Corredor del Laberinto te gustaría que habláramos en el canal. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.